Bueno, solamente para hacer un corto repaso de lo que hemos venido viendo. La carta de los Filipenses es una carta de las varias que escribió el apóstol Pablo, no solamente epístolas, aparte de las pastorales que él escribió, de su puño y letra, ¿verdad? Es una carta muy hermosa. La sección que hemos estado viendo es el capítulo 1, versos del 1 al 11. Los primeros dos versos es un saludo del apóstol Pablo a esta querida iglesia, y luego del verso 3 al 11 es una acción de gracias, como una oración que el apóstol Pablo eleva a Dios por estos hermanos, y lo hace en 5 aspectos, ¿verdad? El primero de ellos es que lo hace obviamente en oración, que es el vehículo de su acción de gracias. Eso usted lo puede ver en los versos 2 y 3. Luego en el verso 4 de ese capítulo 1, él hace esta acción de gracias a Dios también por el compañerismo o la comunión que ha obtenido con ellos en la extensión del evangelio en esa zona de Filipos. Y luego también lo hace en seguridad en el verso 6, porque tanto él como ellos disfrutaban de seguridad eterna. Y qué mayor bendición, hermano. Yo no sé aquí cómo a veces bueno, en realidad estamos en la carne, y mientras estemos en la carne vamos a tener ese tipo de expresiones. Qué bendición la que Dios me dio, dice. No, hermano, la bendición mayor del creyente es la eternidad. Una vida eterna sin Cristo. Y eso él lo tenía, lo disfrutaba, y lo disfrutaban los hermanos de Filipos. Es en el verso 6. Luego en los versos 7 y 8 lo hacen amor. ¿Por qué? Porque él había concebido esa iglesia. En realidad él era como un padre espiritual para ellos. Y él siente que él los parió, que los dio a luz como iglesia. Y los ama con el amor maternal, ese amor de la madre que cree en sus hijos, aunque sea un malandrín, pero lo sigue amando y lo ama y cree por él hasta el final. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Ese es el amor de Dios también para con nosotros. Amén. Entonces, él los ama con ese amor entrañable del Señor Jesucristo. Y luego en los versos 7, del verso 9 hasta el 11, él eleva a Dios una oración por estos hermanos, hace una petición específica. En realidad, hermanos, la expectativa del apóstol Pablo por esta iglesia iba más allá de lo que había vivido con ellos en el pasado, del presente, que lo está haciendo a través de su carta, y también hacia el futuro. Porque el interés era el crecimiento espiritual de esta iglesia. Hermanos, el crecimiento espiritual de los hijos de Dios no debe ser estorbado por nada ni por nadie. Debe ser constante. Debe ser progresivo, debe ser patente. Por eso en esta iglesia nos preocupamos por la formación espiritual de sus ovejas, de las ovejas del Señor. Para nosotros aquí sería fácil estar cantando 1 hora, como unos vecinos que tengo yo a los dos lados, que no se sabe, al final es una masa los domingos ahí de ruido, ¿verdad? 1 hora, 2 horas cantando y luego un mensaje de media hora y se acabó todo. Y emocionados los hermanos, ¿verdad? Ya cuando llegan a sus casas, a las realidades de la vida es como que le pinchan un globo con una aguja, se desinflan todos, ¿verdad? Porque la adrenalina se acabó. Lo único que te sustenta es la palabra de Dios. Amén. Bien enseñada, bien predicada. Ese era el interés del apóstol Pablo por esta iglesia. Y por eso él hace una oración a Dios de una manera consciente y hace 3 peticiones por ellos. Eso lo puede ver usted en el verso 9 y 10 del capítulo 1 de Filipenses, si lo tiene ahí en su Biblia. Él ora a Dios, en primer lugar, para que el amor de Dios abunde en sus corazones, en ciencia y en todo conocimiento, con miras a que sepan escoger lo mejor. Si eso reside en la vida de estos hermanos, eso los va a catapultar hacia la segunda petición que él hace por ellos. Para que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, que esa es en realidad la gran labor del creyente en esta vida, prepararnos para la venida del Señor, hermanos. ¿No cree usted que lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza, lo que quieren hacer con exportar a los palestinos hacia el desierto del Sinaí y hacer ahí una riviera de gran turismo y todo eso está desconectado? Dios sabe lo que está haciendo. No es Trump, no es Estados Unidos, no es China, no es Rusia quien impone la agenda mundial, es Dios quien la pone. Y Él está preparando el escenario previo al arrebatamiento de la iglesia y luego a su segunda venida gloriosa a la tierra. Amén. Así pues que no se asusten ni crean todas las tonterías de las diarreas que publican en las redes fecales, ¿verdad? Sociales, perdón, hermanos.
estas dos peticiones están en él. Y la última, que estén llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Ahí nos quedamos. En realidad, hermanos, el apóstol Pablo era un hombre eminentemente práctico. Yo pienso que uno en la vida así tiene que ser. A veces somos mucho verbo, ¿verdad? Mucha habladuría y muchos planes y muy florido el lenguaje y todo lo demás, pero eso está desconectado de la vida práctica, ¿no les parece? Para el apóstol Pablo, la doctrina y la vida práctica iban hermanadas, estaban trenzadas, eran una realidad. Yo insisto y les digo eso, en realidad usted no entra al discipulado para llenársela, terminar como un foco de los de antes, ¿verdad? De hermana Ana Rosa, de 50 bujías, decían, o de 100, ¿verdad? Una cabezota así, llena de Biblia y de conocimientos, y la vida práctica un desmadre completo, ¿verdad? Usted viene a aprender doctrina ¿para qué? Para la vida práctica, para que lo aplique en su vida. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Un hombre práctico, en ese sentido. Por ejemplo, para él, para el caso, el creyente no hace buenas obras para ganar la salvación. El creyente hace buenas obras porque ya tiene la salvación. Que las buenas obras no son la causa de la salvación, pero sí son el efecto de ella. Amén. Que las buenas obras no producen salvación, pero sí son el producto de ella. Es por eso que el apóstol Pablo de una manera práctica, nos dice que el creyente que vive en plena comunión con Dios, amén. Si usted tiene una comunión plena con Dios, tiene que rendir frutos para la gloria de Dios. Pues. Bueno, así de sencillo. Y eso que el apóstol Pablo afirma en Filipenses 1:11, lo vamos a leer ahí juntos. Si lo ponen en pantalla para que ayuden a los hermanos. Señor, perdona a los hermanos que no traen Biblia. No los consumas. Sí, qué barbaridad, hermanos. Bueno, ¿quién no tiene Biblia aquí? Que venga por primera vez y no tiene una Biblia, en realidad levante la mano y le vamos a regalar una. ¿Hay alguien? Ahí hay una, Claudia. Pásenmele una Biblia allá, por favor. Levanta la mano, Claudia, ahí para que te miren. Allá está. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Este es el tiempo del polen, es cierto. Muchos de ustedes andan ahí con la nariz tapada, a ver ahí con problemas así respiratorios, porque hay mucho polen en el ambiente. No han visto los mangos, hermanos. Están floreando todo, ¿verdad? Todos los frutales. Y el polvo, por supuesto. Esto que dice aquí es una reiteración de lo que el Señor dice también en Colosenses 2:10. En realidad, hermanos, la gramática de este versículo 11 de Filipenses 1 aporta datos interesantes. Si usted mira ahí, dice el término con el cual, el vocablo con que inicia este texto dice llenos, ¿verdad? Llenos de. Es decir, ese, hermanos, esa partícula, esa palabrita llena ahí es un participio pasado perfecto. El tiempo perfecto, en el lenguaje que fue escrito en el Nuevo Testamento, hermanos, nos muestra una acción que ha sido completada, terminada, pero que los resultados persisten en relación con el tiempo. Y la voz pasiva nos dice aquí que el hombre no es quien provoca la acción, sino quien la recibe. En otras palabras, la fructificación es una obra de Dios en la obra del creyente, en la vida del creyente. Dios adhiere buenas obras a la vida del creyente para que el creyente las pueda expresar. Esto es lo que Dios ha hecho en la vida del creyente. Dios ha hecho un trabajo, Dios ha hecho una obra en la vida del creyente. Dios ha implantado una semilla en la vida del creyente que ha de rendir fruto. Eso es lo que expresa esta forma verbal. Dios ha hecho una obra. El hombre solo es el sujeto pasivo, el creyente es el sujeto pasivo que recibe la acción de Dios. En realidad, hermanos, el agente activo aquí es Dios. El tiempo perfecto de este texto nos dice que lo que Dios inicia, lo termina. Que Dios nunca deja las cosas a medias.
que lo que inicia lo termina y lo hace de manera perfecta. Esto nos dice, hermanos, también que hay un aspecto activo en la vida del creyente que se ha comprometido a rendir fruto abundante para la gloria de Dios. ¿Recuerdan que vimos el Salmo 1? ¿Cuántos recuerdan lo que dice el Salmo 1, más o menos? Hay cosas que dice que el hombre bienaventurado hace y hay cosas también que dice el Salmo 1 que el hombre no hace. En realidad, la descripción del hombre bienaventurado ahí comienza con las cosas que no hace. ¿Recuerdan? No anda en consejo de malos. No se detiene en camino de pecadores. Ni se sienta en silla de escarnecedores. ¿Y cuáles son las dos cosas que hace? Se deleita en la ley de Dios, dice el Salmo 1, ¿sí o no? Y en su ley medita de día y de noche. Esa es una descripción del creyente bienaventurado, si lo queremos ver así, ¿verdad? Porque el creyente bienaventurado procura de una manera activa agradar a Dios en su vida diaria. ¿Cuál es la estrategia que usa un creyente bienaventurado para ser un productor de frutos? Bueno, tiene una relación íntima con Dios. ¿Ah? La lectura y meditación diaria de la palabra. ¿Y qué más? Su testimonio de vida diaria. Aquí se les puso un librito al inicio de año, ¿sí o no? Ahí se empiezan a reír. Solo leyeron el primer día y después ya se olvidó. Aquí me va a agarrar el Señor cuando regrese, suplicándoles todavía que leen la Biblia en un año. Bueno, eso nos dice también lo que describe el Salmo 1, quiera sí o no, tiene un trasfondo en San Juan capítulo 15. ¿Cómo se llama esa parábola de capítulo 15 de Juan? La vid y los pámpanos, recuerdan, ¿verdad? Creo que si no ha leído el Evangelio de Juan, por lo menos ese capítulo medio lo recuerda uno. O el capítulo 10, el Señor es el buen pastor, ¿verdad? Del Evangelio de Juan. Bueno, ¿cuál es el tema de San Juan 15? Que la vida cristiana tiene que producir fruto. Producir fruto en la vida cristiana. Ese es el tema de San Juan 15. Y ahí el Señor resalta la importancia de que la vid sea ¿qué? Podada, que sea ¿qué? Limpiada. Hablando del proceso de santificación en la vida del creyente. Hay una santificación que es posicional, que Dios me la da, a mí me la imputa cuando yo conozco a Cristo. Dios me considera santo, amén. Y viene el diablo y te dice, vos no puedes decir que sos santo porque sos un diablo. La palabra de Dios dice que yo soy santo, porque Cristo es santo y habita en mí, ¿sí o no? Pero hay una santificación práctica también, que la opera el Espíritu Santo diariamente. Cuando usted dice una mala palabra o está platicando con alguien y se le salen 5 misiles, el Espíritu Santo inmediatamente lo reprocha y le dice, antiséptico para tus palabras. Eres un creyente, eres un hijo de Dios, para poner un ejemplo. Esa es parte de la santificación diaria, la corrección, la disciplina correctiva, a la cual nos somete el Espíritu Santo a diario para hacernos crecer y madurar. Amén. ¿Sí o no? O cuando usted es fan de un partido político local y empieza a blasfemar contra el otro. Y le dice el Espíritu Santo, antes que ser político, eres un hijo de Dios. ¿Verdad? No mezcle el agua con el aceite. ¿Sí o no? ¿Verdad? O cuando usted va saliendo aquí de la iglesia y como los carros vienen a 1000 de allá, ¿verdad? Y usted hace más o menos todas las precauciones. Allá está el pobre Cheo a veces o Javier y le dice, ya, dele hermano, dele. Y usted se tarda y le pita y empieza usted a sacar sacos y culebras, ¿verdad? ¿Y qué le dice el Espíritu Santo? Eres un hijo de Dios, vienes de la iglesia, hace un segundo estabas adorando a Dios ahí oyendo la palabra del Señor. Ese es parte del proceso de santificación en la vida diaria. En realidad, hermanos, el Señor nos habla en ese capítulo 15 de Juan de la imperiosa necesidad de estar cobijados a la sombra de la vida.
de estar conectados a la vid. Y ahí quería llegar. San Juan capítulo 15, verso 4. San Juan 15, 4. Permaneced en mí. ¿Quién está diciendo eso? El Señor Jesucristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Hay una acción recíproca ahí, sí o no? Yo permanezco en Cristo y Cristo permanece en mí. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Cómo podemos explicar el mantenernos en Cristo, el permanecer en Cristo, el que yo esté en Cristo y que Cristo esté en mí? ¿Cómo lo podemos explicar? Tiene que haber una manera de hacerlo. San Juan capítulo 15 me lo dice, pero ¿cómo lo puedo entender yo de una manera práctica? Puede ser, hermanos, que para algunos creyentes que son espirituales, bastante espirituales, sea esa profunda experiencia que tienen con el Señor en un tiempo de comunión diaria. Con la lectura de la palabra de Dios, con la oración, hay algo ahí en sus corazones que arde, es una experiencia que solo es indescriptible, pues es algo que solo ellos que lo han vivido lo experimentan. Pero puede ser, hermanos, que para la mayoría de nosotros los creyentes, esa experiencia nos sea extraña. Y hasta nos sintamos avergonzados cuando escuchamos a creyentes hablar en esa dimensión. Entonces, ¿qué es en realidad estar en Cristo, permanecer en la vid para que el pámpano pueda dar el fruto? ¿Cómo lo podemos ilustrar? Podríamos usar una alegoría humana. En realidad, hermanos, todas las alegorías son imperfectas, pero hay que echar mano de algo que esté al alcance para poderlo explicar. Voy con el siguiente ejemplo. Puede ser que hay un creyente débil que ha caído en tentación. Ha hecho de su vida un lío. Y ha ido cayendo, se ha ido deslizando en un estado de degradación física, moral, mental. Pero encuentra otro creyente que le echa una mano y lo saca de ese estado de degradación. La manera como ese creyente puede mantener su reforma es estando en contacto con esa persona que le brindó la mano, que le brindó su ayuda y lo sacó del abismo. Si no lo hace, pierde el contacto con esa persona. Y entonces, el pronóstico es que las antiguas debilidades vendrán de nuevo a aquella vida y agarrarán dominio. Las viejas tentaciones le saldrán al paso, lo sacarán del camino y caerá. La única manera de mantener su liberación es estar en contacto con aquella persona amante, amable, de carácter fuerte, que le ayudó a salir del hoyo y le redimió. ¿Se entiende el asunto? Puede ser que esa persona débil se vaya a vivir a una casa de un creyente firme, de carácter fuerte, amable, amante, que le dice, vente a vivir conmigo, aquí vas a estar mejor. Lo saca del vicio, lo saca del pecado. Mientras ese creyente débil esté en esa comunión y en esa compañía, todo estará bien. Pero una vez que decida saltar la cerca, va a regresar a lo suyo y va a caer. Permanecer en Cristo es estar cerca de la fuente de vida eterna. Es estar con Él, estar firme en Él, amén. En no dejarle, en no abandonarle. Es venir a la iglesia, no solo los domingos, no como un saltarín de domingo a domingo, o una vez al año, 2 veces al año. Es estar permanentemente porque sabe que el centro de su vida espiritual está ahí en la comunión con los santos, en la adoración de los santos y en la palabra que escucha también.
Si deja de hacerlo, se va a enfriar. Hay unos cubos de hielo, hermanos, que ni el picahielo les entra de lo fríos que están. Porque perdió comunión con Dios. Se desprendió de la vid y por lo tanto como pámpano no puede producir fruto. Eso es estar en Cristo. La clave en la vida del Señor Jesucristo es un gran ejemplo. Cristo tenía contacto permanente con Dios, siendo Dios. Filipenses 2 nos dice que el Señor se despojó a sí mismo. Dejó sus atributos, especialmente los que comienzan con el in, famoso. Y dependió de Dios en el ministerio de su vida terrenal. Tenía contacto continuo con Dios. A menudo el Señor buscaba lugares apartados donde irse a encontrar con Dios. ¿Sí o no? En la madrugada. Dice el Evangelio de Marcos, que es bien descriptivo, bien condensado, pero bien descriptivo. Dice que a veces no tenían ni tiempo para comer. La gente les caía encima al Señor y a sus servidores, buscando ayuda. Si Él era el Mesías anunciado en Isaías 53. Él no hacía milagros progresivos, hermano, eran milagros instantáneos. Eran respuestas instantáneas que hablaban que el Señor era el Mesías de Dios prometido, según Isaías 53 y demás y sucesivos. El Señor mantenía contacto con Dios. Si Cristo se mantenía pegado a Dios, ¿por qué yo como creyente no tengo que tener la obligatoriedad de estar en plena comunión con Dios? Eso es estar en Cristo. Eso es permanecer en Cristo. Eso es mantenerse en Cristo. Eso es estar en Cristo y que Cristo esté en mí. Mi vida tiene que estar conectada con Jesucristo. Mis emociones, mis deseos, mis metas, lo que yo pretendo hacer en la vida, tiene que estar pegado a Cristo. El Señor lo dice en San Juan capítulo 15, sin mí, separados de mí, nada podéis hacer. Y para mantenerse en Cristo tiene que ser una decisión personal de cada creyente. Es una obligación de cada creyente. Y no lo lograremos si no nos lo proponemos. Por ejemplo, vamos a la práctica. Apartar un tiempo diario para orar, para leer la palabra de Dios. Amén. Un tiempo de comunión con Dios. Porque yo no voy a estar en la presencia de Dios y luego salir de ese lugar de comunión diaria con Dios a hacer cosas malas, a decir malas palabras, a tener malos deseos, a hacer malas cosas. ¿Sí o no? Ese tiempo de comunión con Dios te va a ser como un antiséptico que te va a durar todo el día. Amén. Recuerdo cuando estuvo con nosotros el pastor José Pedro Agüero. ¿Quiénes lo recuerdan? Pastor dominicano, ¿lo recuerdan? Hablando de esto, él decía: el creyente debe tener la costumbre de tener por lo menos 3 tiempos diarios de comunión con Dios. Uno en la mañana, uno al mediodía y uno en la noche. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Puede ser, hermanos. Regreso a lo que hablé al inicio. Que para algunos creyentes estar en Cristo sea ese tiempo especial de comunión con Dios que tienen todos los días. Pero para la mayoría de nosotros, sea estar en obligatoriedad, en contacto continuo con el Señor. Organizar la vida, organizar los tiempos, organizar la oración de tal manera que no pase un tan solo día que no nos acordemos del Señor. Amén. Eso así es. San Juan 15:7, regresemos ahí.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y el 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Qué es permanecer? Es quedarse, es persistir. Amén. Yo llegué a esta iglesia y aquí no me voy hasta que me saquen en las 4 tablas. Por ejemplo, llevo un trabajo, oré por ese empleo, le pedí a Dios por ese empleo, llegué al empleo. Me nombraron, me dieron mi salario, me dieron mi acuerdo. Y voy a honrar a Dios en este lugar. Y voy a seguir aquí. Voy a ver el consejo que me dieron mis padres. Crecí en ese lugar, de ahí vas a salir jubilado. Vas a salir con tu emolumento, conforme a ley. Estoy poniendo un ejemplo, eso es persistir, eso es quedarse. Usted se casa, elige a una mujer o a un hombre. Y dice, el Señor honra el matrimonio. Y aquí van a reventar cohetes. Aquí van a haber ataques, aquí van a haber dificultades, pero yo me quedo aquí. ¿Se entiende? O sea, yo apuesto por esto. Ese es permanecer en una idea, en una decisión, es persistir, es quedarse, no andar brincando de... Ay, iba a decir ahí algo. No andar brincando en la vida, hermanos. Que un día aquí, que mañana allá, que el otro lado, que otro lado aquí. Como el sope, ¿va? Ahí en la salida antigua de Olancho, ¿la conocen? ¿Quiénes se fueron por ahí algún día? El proyecto Victoria, por ahí se iban. Hay un lugar que le dicen la Cacalotera, que son unos abismos que dan a la zona 4 de Cerro Grande, donde vive Denise. Ahí les encantan los sopilotes, acercar, está lleno de sopilotes ahí. Porque es una manera fácil de convivir. Ahí los depredadores no los alcanzan. Ahí usted quiere probar los huevos de sopilote, ya consigue ahí, pero eso sí, hermano, tiene que escalar, ¿verdad? Así son muchas personas en la vida, brincando de un lado a otro, brincando, probando. No, permanecer es persistir, es quedarse. Amén. Y esa es la evidencia de la salvación. Acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 2, verso 19. Me van siguiendo el hilo, hermanos, si voy muy rápido me dicen, ¿verdad? Usted conoce también donde viven los sopes, ¿verdad? Bueno, 1 de Juan 2, 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué pasa? Habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Obviamente que el contexto aquí está hablando de los falsos maestros, es decir, pero también se puede hablar en el sentido del que se supone que es creyente y no es creyente. ¿Se entiende, verdad? Que no ha nacido de nuevo, pues. Recuerda el trasfondo de permanencia, ¿verdad? Prueba y evidencia de la salvación. Casi siempre, hermanos, de las iglesias parten, por así decirlo, emergen. ¿Qué otra palabra podríamos decir ahí? Se desvían, es la palabra, de la congregación compuesta por los santos, los falsos maestros. Ellos se levantan del interior de la iglesia. Lo primero que hacen es que se separan de la comunión. Buscan 1000 excusas, ¿verdad? Que es iglesia aquí, que es iglesia allá, y el pastor siempre, ¿verdad? El pastor es la piedra de tropiezo, que es el pastor aquí, que es el pastor allá, que debería hacer esto, que lo otro, y por ahí. Se apartan de la comunión de la iglesia, pero el gran problema es que en su salida arrastran a otros creyentes, frágiles, débiles. Este texto, hermano, también nos habla de la doctrina de la perseverancia de los santos, porque miren,
Un creyente verdaderamente nacido de nuevo se mantiene firme en la fe, en la comunión, en la verdad. La prueba más alta del cristianismo es la resistencia, ya voy a hablar de eso. Una persona que se aparta de la iglesia, que se aparta de la verdad, solo da a conocer sus motivos apóstatas. No estoy diciendo que sea un apóstata, los motivos apóstatas, es decir, las razones fraudulentas que lo sacan de la iglesia. ¿Se entiende, verdad? O sea, hermano, si la iglesia es como el matrimonio, pues. Usted no va a andar cambiando de doña como quien cambia de calcetín, pues, ¿verdad? O del don, como que si fuera cambio de calcetín. Si ahí los judíos vinieron donde el Señor y le dijeron, Señor, ¿qué opinas tú de darle carta de repudio a la mujer? ¿Recuerdan? ¿Y qué le dijo el Señor? Eso eso Moisés lo permitió por la dureza de sus corazones, pero en el principio no fue así, no se equivoquen. ¿Sí o no? Entonces, la familia espiritual es la iglesia. Hay algo ahí que no se debe de quebrantar, que no se debe traicionar. Bueno, respecto a este pasaje, me gustaría que buscáramos Colosenses 11:19. 1 Corintios, perdón, 11:19. Mira, hermano, una iglesia que sufrió escisiones, que sufrió divisiones, que sufrió deserciones, como la iglesia de Corinto, no hay. Esa iglesia era una papa no caliente, requete caliente. Esos tenían todos los dones espirituales y vivían en un verdadero desmadre. Mire lo que dice 1 Corintios 11:19. Porque es preciso, mire cómo lo mira el apóstol Pablo, el enfoque del apóstol Pablo respecto al partidismo que había en esa iglesia. Si unos decían que eran de Cefas, otros decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolos, y los más espirituales decían que ellos no eran ni de Pablo, ni de Cefas, ni de Apolos, sino de Cristo. ¿Qué dice ahí? Es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros, ¿quiénes? Los que son aprobados. El apóstol Pablo miraba la disensión como necesaria en esa iglesia para saber quiénes eran auténticos creyentes. Era necesario, el apóstol Pablo dice, gloria a Dios, dice que todo esto se partió en canal, aquí hay 4 partidos políticos en esta iglesia, ¿verdad? Así vamos a saber quiénes son los auténticos hijos de Dios, que se van a quedar aquí, sirviendo al Señor, amén. Hablando sobre este tema. Bueno, regresemos al texto de 1 de Juan 2:19. También quiero llevarlos a Mateo 13:13. Marcos, perdón, ahí disculpen, hermano. Me acordé que es Marcos. Vamos a leer otra cosa ahí. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere, es decir, el que se mantenga, el que persista, ¿qué va a pasar? Ese será salvo. Entonces usted me está hablando aquí, pastor, de que la salvación se pierde. Me lo voy a explicar. Ustedes que pasan metidos en esas redes sociales, ¿verdad? Mire, pastor, que la NASA, que no sé qué, y que ahora los días son más cortos, que unos cuantos segundos, que no... Me va a reventar la cabeza con una pedrada, hermano. Mire, cuando la Biblia dice que los días serán acortados, no está hablando de estos tiempos, está hablando del tiempo de la gran tribulación. ¿Sabe qué dice textualmente ahí? Que si la gran tribulación pasa de 7 años, nadie va a poder ser salvo. Lo que está diciendo ahí. Dios le ha puesto un término a la gran aflicción que viene sobre este mundo, ya cuando la iglesia esté fuera de este mundo, que tiene que ser 7 años, un día más, y se va toda la humanidad. Eso es lo que está diciendo ahí.
El que persevere hasta el fin será salvo. Está diciendo que Dios se ha comprometido con sus salvados durante la gran tribulación a mantenerlos firmes hasta el día que Él regrese con poder y gloria a esta tierra, a inaugurar su reino de 1000 años. ¿Se entiende? Más el que perseverare hasta el fin será salvo. Bueno, no lo cree, lea todo el capítulo 13 de Marcos y lea también Mateo capítulo 24, que es el paralelo a este. Está hablando de la gran tribulación. Si Dios no interviene y le pone un término de 7 años a ese periodo de aflicción sobre el mundo entero, nadie podría salvarse, es decir, salir vivo de esa tribulación. ¿Se entiende? Bueno, ahí está. También, hermanos, el fruto y evidencia de la salvación, regresando a San Juan capítulo 15, verso 7, el fruto y evidencia de la salvación es la permanencia y continuidad en el servicio y en las enseñanzas del Señor. Quiero que por favor abra su Biblia conmigo en San Juan 8, capítulo 3, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿A quién está dirigiéndole el Señor esta expresión? A los judíos que habían creído en Él. Porque en realidad, hermanos, Él le dijo: yo en realidad he venido a los hijos de la casa perdida de Israel. Él vino como el Mesías de Dios. Si el pueblo de Israel, al filo del capítulo 12 de Mateo, hubiesen recibido a Cristo como el Mesías prometido, el reino inmediatamente se instala. No hubiera habido necesidad de iglesia, ni de Nuevo Testamento, ni de reino en 1000 años, porque esa era la condicionante. Que creyeran en Cristo como el Salvador y como el Mesías anunciado en el libro de Isaías y todos los profetas. Inmediatamente se instala. ¿Dónde estuvo la metida de pata de los judíos? Cuando el Señor sana a aquel hombre ciego, mudo y sordo, ellos dicen: por Belzebú lo sanó. Y ahí al final del capítulo 12 el Señor le dice: no me verán hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se frustró el plan de Dios? No, Dios ya lo sabía, sin duda. Y viene entonces el evangelio, se extiende a los gentiles, viene la iglesia y luego todo lo que sigue. En realidad, el Señor le está diciendo a los judíos: muy bien, han creído en mí, permanezcan en mi palabra. Es decir, ustedes han creído en la ley hasta este momento. Ustedes tienen el Pentateuco, tienen la Torá y tienen a los profetas. Pero si han creído en mí y me han recibido en realidad como su Salvador, y yo soy el Mesías de esta nación, y quieren ser mis discípulos, entonces de aquí en adelante crean en mis palabras. Aquí hay una lección para todos también, hermanos. Estamos hablando de permanencia, de estar pegados a la vid para... No. La tercera petición del apóstol Pablo en relación con la iglesia de Filipos en Filipenses 1:9. El primer paso hacia el discipulado cristiano es creer en Cristo como el Salvador y como el Mesías. Eso no solamente es para los judíos, es para nosotros también, hermano. O sea, yo he creído en Cristo que me salva, que me libra de la ira venidera, que no voy a ir literalmente al infierno, hermanos. Ese es el evangelio, amén. Que tengo vida eterna en Él permanente. Que Dios no me ha dado la vida eterna a plazos o condicionada. Tengo vida eterna. Ese es el primer paso hacia el discipulado verdadero. Y el segundo paso para avanzar hacia el discipulado verdadero es el reto que el Señor les hace aquí a los judíos. Permanecer en obediencia a las Escrituras. ¿Sabe qué les estaba diciendo el Señor a los judíos ahí? Así como ustedes han creído que la Torá y los libros proféticos son inspiración divina, tienen que creer que lo que yo les estoy diciendo también tiene la categoría de inspiración divina. Es que
yo hermano no entro a ese discipulado porque yo estuve en un montón en las iglesias, hermano. No me vengan a contar chistes, por favor, búsquese otro argumento. Aquí se le está dando, voy a usar una palabra, tajo sin pellejo, hermano. Pura carne. Se le deshace en la boca, de sabrosa que es. Amén. Doctrina, palabra de Dios. Porque usted necesita no solamente haber creído en Cristo como Salvador y Mesías, sino también permanecer en obediencia. ¿A qué? A las Escrituras. Amén. Esa es la evidencia de la fe genuina. Permanecer es persistir en las palabras del Señor Jesucristo. El verdadero discípulo, hermanos, se aferra a las enseñanzas del Señor Jesucristo, las obedece y las pone en práctica. Permanecer es mantenerse en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y como dice aquí, eso es tener al Padre y también es tener al Hijo. Acompáñeme, por favor, a otro texto. Vamos a leer aquí Segunda de Juan, verso 9. ¿Cuántos capítulos tiene Segunda de Juan, hermanos? A ver, Juanita. Solo uno. Vamos a ver, Juanita, a ver. Ahí están diciendo que tiene dos. Solo uno. Juanita. Bueno, mire usted lo que nos dice el verso 9. Cualquiera que se extravíe, en otras palabras, que se sale, que se sale. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué pasa? No tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué pasa? Ese sí tiene al Padre y tiene a ¿quién? Al Hijo. A veces los creyentes nos perdemos, ¿verdad? Esto tiene que ver con el nuevo nacimiento, hermanos. Una persona que nace de nuevo ama la palabra de Dios, ama congregarse, ama orar. Se adhiere a la comunidad de creyentes, sirve al Señor. Hay frutos, pues hay evidencias de esa conversión. Esto así es. Muy bien, vamos ahora a 1 de Juan 2, 24 y 25. ¿Y 1 de Juan cuántos capítulos tienen? 5. Primera de Juan, capítulo 2, versos 24 y 25. Lo que habéis oído desde el principio, ¿qué dice? Permanezca, se mantenga en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Ahí debería leerse que Él nos dio. No dice que nos dará, nos dio. Tú no puedes desnacer, hermano. El Señor le dijo a Nicodemo, tú siendo un maestro de la ley, no entiendes estas cosas. ¿Cómo es posible que puedas volver a entrar al vientre de tu madre y nacer de nuevo? ¿Cómo es posible que un creyente pueda perder su salvación? ¿Se podrá desnacer espiritualmente, hermano? Si la palabra de Dios me dice que el Señor me dio vida eterna. Él da vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Este es el evangelio, hermanos, que no puede cambiar. Le dice el apóstol San Juan a los de la carta, en esa carta pastoral. Este es el evangelio que no cambia. Jesucristo es Dios, el Verbo encarnado, provee salvación, es el Mesías prometido. Eso no se puede cambiar.
deje que permanezca en su vida. Amén. No lo olvide. Una creyente, hermano, de 30, bueno, en aquel tiempo tenía unos 35 o 40 años de estar en el Evangelio. Quiero que vengas, me dice. Dios le da unos servicios profesionales a ella. Quiero contarte algo. Tengo un jardinero y me abrió los ojos. Me ha abierto los ojos. Yo estaba engañada, me dice. No había entendido lo que era el Evangelio. Ajá, ¿qué le contó? Que la serpiente es Dios, me dice. Dios. Que el pecado original no fue la desobediencia de Eva, sino que la serpiente tuvo relaciones sexuales con Eva. Y de ahí sale la serpiente antigua. Ay, Señor bendito. Bueno, 1 hora descongestionando a aquella hermana, metiéndole aceite de ricino espiritual del Evangelio, hasta que terminó de expulsar toda aquella pudrición que le habían metido. Ya ahí por la UPN, creo que ahí están todavía, lean la iglesia de Lili. Lili es una diosa en el Antiguo Testamento. Ay, Señor, qué cosa, ¿verdad? No se le olvide lo que ha aprendido del Evangelio. Jesucristo es Dios, el Verbo encarnado, provee salvación, es el Mesías. Deje que eso se mantenga en su vida. No siga falsos maestros. La verdad cristiana es fija y es inalterable, no se puede cambiar. Hay fundamentos que no son intercambiables. Son verdades eternas que están ahí. Ahorita, con estas nuevas autoridades que hay en América del Norte, ha salido una corriente de creyentes ultraortodoxos, ultrafundamentales, que le atribuyen características mesiánicas al nuevo gobernante y creen que es un elegido de Dios. Nunca. El único elegido de Dios es el Señor Jesucristo. Amén. No hay más. No hay más. El hombre nunca va a lograr componer los asuntos de la tierra. No importa la ideología que abrigue o las tendencias que abrace. Jesucristo vendrá a establecer orden con vara de hierro, justicia verdadera, cero guerra, cero enfermedad, cero muerte. Él vendrá a establecer un reino de santidad, de justicia y de verdad. El Evangelio no cambia. El creyente tiene que mantenerse fiel a la verdad, fiel a la fe. Amén. Porque eso es lo que le permite tener comunión íntima con el Padre y con el Hijo, nos dice 1 de Juan. Voy a leer de nuevo ese pasaje. Ya solo me quedan 2 minutos, hermano. Ya termino, ¿no? ¿A dónde estoy, hermanos? Sí, ¿verdad? 1 de Juan les dije. 2:24, sí. Estaba atrás, adelante, mejor dicho. 2:24-25. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. No cambien ese fundamento. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos ha dado, vida eterna. La única manera de mantener la comunión íntima con Dios y con su Hijo Jesucristo es la permanencia en sus dichos, en sus palabras. Porque eso nos capacita para perseverar hasta alcanzar la plenitud de vida eterna. No es que Dios está poniendo en duda el que yo tenga la salvación eterna, pero hay un proceso en este mundo que me ayuda a llegar ahí. Amén. Y Dios vela por ese proceso, Dios vigila por ese proceso. Porque lo que dice Filipenses 1:6, ¿quién se puede poner en pie y leerlo? Con voz de trueno. Ajá. Filipenses 1:6. No se escucha.
Que una exigencia, un varón que se pare, a ver, vaya, pero con voz de trueno, voz de arcángel, voz de Dios. Persuadido. De eso, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, Davidcito, ¿lo crees? Bueno, así es. Dice el apóstol Pablo, estoy pero convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios tiene un compromiso de tomar la vida del pecador, de adjudicarle justicia en Jesucristo, de hacerle una nueva criatura, de perfeccionarle por el ministerio y poder de su Espíritu Santo, hasta el día que le mande el citatorio y le diga, te vas de este mundo, y lo adhiera a vida eterna. Amén. Ese es el compromiso de Dios. Puestos en pie, vamos a orar. Espero verles el próximo domingo. ¿Van a venir, hermanos? O ya de anticipado, ya... Mire, quiere que le diga al hermano, no le robe a Dios, hermano. No le robe el domingo a Dios, el domingo no es suyo, es del Señor. A usted no se le olvida a qué horas madrugan. Esos que viven en el sur, en la salida de Oriente, a qué horas en la salida de Olancho, a qué horas se van a sus trabajos, hermano. A las 4 de la mañana salen. Y dice, hermano, ¿y por qué no vino? Ay, es que estoy cansado. Dice, yo quiero si el domingo no es suyo, hermano. ¿Sabe cuál es el reposo del creyente? Venir a la iglesia. Aquí usted se llena las pilas. Aquí usted agarra energía. Y no es que tenga un compromiso, es un cumpleaños, hermano. Bueno, el Señor lo libre de juicio, hermano. Sinceramente, este es el día del Señor. No es su domingo, es el día del Señor. Amén. Y aún así, hermanos, le robamos la tarde del domingo cuando deberíamos de descansar, pues, y estar pensando en el Señor y en las cosas santas, ¿verdad? Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias en esta hora por la bendición. Te damos las gracias nuevamente por la instalación física de las aulas que nos ha permitido tener, por ese equipo de construcción maravilloso que le has dado a la iglesia, a cada hermano que colabora ahí, y la iglesia que se ha propuesto dar, Padre, y favorecer la finanza de la congregación para poder hacer ese proyecto. Pero sobre todas las cosas, bendice esta comunión. Tus hijos salgan fortalecidos, Padre, llenos de Dios, Padre, con la exhortación de la palabra de Dios en sus corazones. Eso siga trabajando en sus vidas. Suple la necesidad de cada quien, Padre. Tú sabes lo que cada uno de tus hijos necesita y por lo cual llora y se aflige, Padre, y pide delante de ti. Suple cada necesidad en el orden del que lo necesite. Así te damos las gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.